Estás escuchando Everest Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. En un momento en el que la salud ha pasado al primer plano de la sociedad, es hora de escuchar a los expertos y buscar nuevas soluciones. Ready for the Next Health, una serie con el doctor Eduardo Vigil, Chief Medical Officer de Everest, para entender las claves del futuro de la sanidad. Hoy conoceremos la importancia de la labor de las revistas científicas durante esta pandemia. Comprenderemos la importancia de la investigación y el papel de divulgación de los científicos. Y descubriremos cómo la tecnología está transformando el futuro de la atención sanitaria. Manejamos la incertidumbre desde la ciencia con el doctor Javier Carmona, editor de la revista Nature. Hola, buenas, Javier. Mi primera pregunta no puede evadirse del contexto en el que estamos de esta pandemia de COVID-19, que tú estás en este momento sufriendo más que yo, puesto que estás más en cuarentena que yo en Nueva York. La pregunta va relacionada con lo siguiente. Uno tiene la sensación, leyendo los artículos publicados en los últimos 3 meses, que debe de estar siendo muy difícil para los editores y los referees de las revistas mantener el equilibrio y la ponderación científica ante la avalancha, de un lado, de artículos que os llegan y de otro lado, de la gran presión en la que estabais probablemente sostenidos ante la necesidad de, por un lado, no demasiada evidencia científica hasta ahora, y por otro lado, una gran inquietud mundial, de la población mundial, que acudimos todos los días en busca de noticias, y a veces más que de noticias, de milagros. ¿Verdaderamente está siendo así, o las publicaciones y las revistas como Nature no os sentís tan presionados socialmente por la industria, por la política, o simplemente por la incertidumbre en la que nos enfrentamos? Pues muy buena pregunta, Eduardo, y realmente has tocado en el núcleo de la cuestión. Desde que se declaró el COVID-19 como pandemia, sí es cierto que hemos tenido en mi revista, y estoy seguro que en otras similares ha pasado lo mismo, un aumento tremendo en el número de publicaciones que hemos recibido de distintos grupos de investigación alrededor del mundo, intentando aportar algo de luz acerca de los mecanismos de enfermedad, de los síntomas, proponiendo tratamientos. Sí que es verdad que el nivel de las primeras publicaciones que recibimos, pues ciertamente no era al que estamos acostumbrados, pero fuimos conscientes de la necesidad de tener que adaptarnos a las circunstancias, ya que el COVID-19 es una enfermedad nueva, el virus es algo que era desconocido para nosotros, entonces la evidencia científica que había al principio era muy poca, por lo cual los estudios que se publicaron inicialmente sí que tenían pues cierto grado de incertidumbre, a pesar de estar apoyados por datos científicos. Con el tiempo sí que hemos ido conociendo más datos sobre cómo el virus infecta a las personas, sus patrones de transmisión, cómo son las respuestas a los distintos tratamientos, los síntomas en pacientes, y eso ha permitido pues que se vaya un poco elevando el nivel y la cantidad de información que se puede obtener de las publicaciones que van saliendo. Claro, esto ha ido también acompañado con un continuo diálogo con tanto los revisores que evalúan los trabajos que nos llegan a la revista, como los autores que nos mandan sus investigaciones. Es importante señalar que el papel de las revistas científicas, yo creo que ha sido importante aquí, porque también se ha visto un gran aumento en el número de trabajos científicos que se han mandado a repositorios que se llama preprint. Para entendernos, estos son repositorios en Internet donde la gente, los autores, los investigadores, mandan sus trabajos de forma que estos estén disponibles a la audiencia general,
pero estos trabajos no han sido sometidos a un proceso de revisión por pares, que es el que se lleva a cabo en todas las revistas científicas. El problema, uno de los beneficios es que los resultados de las investigaciones que se someten a estos repositorios preprint permiten que la ciencia, los datos, estén disponibles a la comunidad científica. Sin embargo, debido a que no han sido revisados, pues muchos de estos carecen del rigor y del escrutinio necesarios para realmente poder concluir acerca de la cuestión que están abordando. Y el problema es cuando la prensa se hace eco de estos trabajos que no han sido revisados, y es mucho más peligroso cuando personalidades en el ámbito político contribuyen a amplificar los mensajes, y hemos tenido ejemplos muy claros con el tema de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que tan controversial ha sido. En cuanto a presión, que es lo último que mencionabas, yo he de decir que no estamos sujetos a ningún tipo de presiones por parte de organizaciones políticas, farmacéuticas o de ningún tipo, y lo único que prima a la hora de evaluar trabajos es el rigor científico y cuánto realmente aportan a que se conozca más sobre esta enfermedad. Sigue oyendo Ready for the Next Health. Gracias, Javier. Mi segunda pregunta va un poco también relacionada con alrededor del COVID-19, pero todo esto nuevo que nos ha salido, con lo que podríamos decir que hemos pasado de un canto general a la globalización, a un desencanto general sobre la globalización, y de repente descubrimos situaciones que creíamos inocentemente que no existían, ¿no? Por lo menos en el mundo de la ciencia, o casi mejor diríamos de la pseudociencia, ¿no? Tenemos la sensación de lo que tú decías, de las preprint y de las publicaciones en periódicos y de noticias en televisión y esto, que también el mundo de las fake news y el mundo de, digamos, de querer ganar notoriedad o prestigio por grupos de investigación o por determinados lobbies, están generando un clima de opinión a favor o en contra de determinadas cosas, ¿no? Y nos parece, a mí al menos, y algunos otros compañeros reclamábamos el otro día a una revista científica, o mejor dicho, en una revista científica, aquello de volver a la ciencia y dejemos el oscurantismo. Es decir, a ver si conseguimos que no glorifiquemos una medicación o un tratamiento, o no despreciemos una medicación o un tratamiento o una base fisiopatológica en base a noticias no contrastadas, y tengamos la paciencia, aunque es difícil, de esperar a que, como antes decíamos, las cosas no son verdad hasta que Nature o New England las publica. ¿Tú no crees que estamos perdiendo un poco la brújula en el mundo clínico de fiarnos o de sentirnos presionados por esta ola de noticias o de noticias no demasiado contrastadas, y no esperamos a que se vea reflejado por los criterios científicos que siempre avalan las publicaciones de revistas del prestigio como Nature? Sí, estoy completamente de acuerdo en la sociedad en que vivimos hoy en día, cada vez más globalizada y con cada vez mayores canales de comunicación que amplifican noticias del tipo que sea, incluso, como tú dices, que no son rigurosas. El peligro de las fake news es mucho mayor que en otras, que hace años, e incluso en esta situación, cuando todo el mundo está pendiente de qué pasa sobre el mismo tema. Hace poco oía que alguien decía, hacía mucho que no nos pasaba a todos lo mismo, y es verdad. Entonces todos estamos pendientes de los últimos avances. Entonces, a través con toda esta información que nos llega, muchas veces falta de rigor y contraste, es importante que la gente adopte una posición crítica cuando pueda, que consulte las fuentes, o si no, que se apoye en gente que pueda dar un poco de una opinión un poco informada acerca del tema. Y yo creo que en esta situación los científicos no solo ya tenemos la labor de los científicos no solo importante a la hora de generar avances,
sino también como comunicadores científicos. Es importante que los científicos contribuyan a promover y promocionar aquellas noticias y aquellos avances que realmente están apoyados en estudios rigurosos, en datos contrastados y revisados, y no tanto en difundir o incluso en combatir y alejar y evitar que se transmitan todo este tipo de pseudociencias, de teorías conspiranoicas que no llevan más que a la confusión de la población, e incluso diría que es perjudicial para el prestigio de la ciencia, porque la ciencia se avanza a base de estudios contrastados y bien diseñados. Entonces, que se dé crédito a teorías con falta de base realmente no contribuye y desprestigia al sector. Y realmente en ciencia no hay milagros. Todo avanza a base de trabajo a lo largo de muchos años y estamos viendo ahora que los laboratorios, incluso en España, en el Centro Nacional de Biotecnología, que están siendo capaces de responder a una pandemia como el COVID-19, están siendo capaces de hacer eso porque llevan años de investigación, muchas veces en la sombra y sobreviviendo a base de exiguas fuentes de financiación. Se han enfrentado a epidemias anteriores, pero tienen las herramientas para proporcionar una respuesta rápida al problema al que nos estamos enfrentando. Y esto un poco enlaza con la necesidad de la clase política de que vea que la ciencia no es una inversión a corto plazo, sino que es un motor económico y de progreso, y que además reacciona en situaciones extremas como las que estamos viviendo. Everis Health, tecnología que salva vidas. Aprovechando esto que tú me acabas de comentar, me defrauda de alguna manera, por decirlo suavemente, que da la sensación de que no aprendemos demasiadas veces o no somos capaces de cambiar la orientación del pensamiento con lo que nos está sucediendo. Yo tengo la sensación de que a esta pandemia hemos respondido exactamente igual que a una pandemia en el 19 o en el 18. Es decir, más médicos, más camas, más aislamiento. Y cuando vemos qué vamos a proponer para ver si hay rebrotes o no hay rebrotes, o para que no haya nuevos brotes del COVID o de otras nuevas enfermedades, y veo las organizaciones profesionales, algunas de mi país y otras que lees, en las que la regla sigue siendo más médicos, más personal sanitario, más camas, es decir, más de lo mismo. Y sin embargo no se dice más tecnología, más ciencia, más inversión en ciencia, proponer cambios que tenemos ahí, que estamos haciendo en la vida diaria, y seguimos con lo presencial, con argumentos como si el siglo XXI no existiera, estuviéramos esperando como única solución a todo esto la repetición de hechos que hemos visto que valieron en su momento, pero que ya no valen. ¿No tienes tú la sensación, nos empeñamos en tocar la misma partitura, no somos capaces de romper con el barroco y entrar de repente Mozart? Sí, estoy completamente de acuerdo. El ser humano es el único animal que tropieza más de 2 y 3 veces en la misma piedra, y estamos viendo un claro ejemplo de ello. Estoy de acuerdo con la ausencia del cambio de pensamiento que estamos teniendo a la hora de proporcionar una respuesta a la epidemia. Es evidente que hacen falta más médicos, es evidente que hacen falta más camas y más recursos. Todo esto es necesario, pero no es suficiente. Tiene que ir acompañado con más innovación, más investigación, e incluso que venga desde dentro, para reducir así la dependencia de fuentes externas. Durante estos meses que hemos tenido de pandemia, realmente, y algo que hay que reconocer el mérito, es que los medios de comunicación, tanto escritos como televisados, cuando han querido obtener una opinión, han ido a entrevistar a científicos, y realmente las soluciones al problema que estamos viviendo han venido de científicos. El problema es que seguimos teniendo, y yo creo que no es una visión
limitada a España, la clase política, que es quien tiene capacidad de introducir cambios, tiene una visión cortoplacista y de beneficio a corto plazo. Entonces, es importante que se cambie esa forma de ver. Y yo solo espero que, aunque tengo mis dudas, esta situación y el valor en que se ha puesto la clase científica sirva para que en adelante se apoye sin tantas restricciones como ha habido hasta ahora a una clase científica, un tejido científico que aporte innovación, que se pueda un poco expandir dentro de España, que se ofrezcan oportunidades a investigadores que se han formado en el extranjero para que vuelvan y realmente contribuyan al desarrollo de este tejido investigador tan necesario. Estás escuchando Everest Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan. Te quería preguntar, Javier, sobre, igual que se ha visto en la parte asistencial, que la atención al COVID-19 ha desplazado, al principio porque no había otra manera, o estábamos muy aturdidos, y después porque la inercia así lo ha llevado y no hemos buscado otras fórmulas de atención, pero hemos abandonado, digamos, la asistencia a personas con enfermedades no solamente crónicas, sino con enfermedades muy graves, como pacientes de cáncer o pacientes con patologías o pluripatológicos o con patologías de ese tipo. Y mi pregunta es, ¿podemos correr el riesgo también en ciencia de que los fondos de investigación, escasos siempre, pero bueno, los que hay en el mundo de fondos de investigación, se balanceen hacia la investigación en los virus y se abandonen líneas de investigación de otras patologías como cáncer o enfermedades autoinmunes o enfermedades raras, como algo parecido a lo que ocurrió cuando surgió la pandemia del VIH? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, que lo que auguras en cuanto a la financiación de investigación, es algo que ya está pasando. Se están viendo que muchas partidas presupuestarias destinadas a I+D+I se están reorientando hacia proyectos científicos que investiguen en COVID-19, y esto va en detrimento, como tú dices, de otras áreas de investigación, ya sean cáncer, neurociencias, cardiología, que están viendo una reducción en las partidas de investigación. También algo que se está viendo y que es muy peligroso en el medio plazo es que, debido a la situación económica, no solo ya en ciencia, sino en la sociedad en general, la financiación en investigación también se está cambiando de prioridades y muchos centros de investigación están congelando los procesos de contratación de nuevos investigadores, un poco por miedo a que vayan a necesitar esa financiación para un poco contrarrestar o compensar los efectos del COVID-19. Entonces, sí, una planificación un poco más a largo plazo sería importante que se tuviese para no dejar de lado otras líneas de investigación que son igualmente importantes y que van a seguir ahí una vez que el COVID-19 pase. Bueno, finalmente, y para no abusar mucho más de ti, de lo que ya lo estamos haciendo, por lo menos de lo que estoy haciendo yo, en una charla que diste en el Hospital Virgen del Rocío, recuerdo que hablabas de que cada vez os están llegando más comunicaciones, más artículos, más propuestas de líneas de investigación sobre temas de apps y de soluciones tecnológicas para controles de patrones fisiológicos o controles de enfermedades. Como sabes, Everest es una empresa en la que estamos con la innovación tecnológica. Preguntarte si esa es una línea que estáis notando que está creciendo y que incluso hay investigadores que se atreven a presentar proyectos de este tipo en un Santa Santorum, de lo que siempre considerábamos una revista de investigación casi básica o básica, sin casi, y por lo tanto, me gustaría que si tienes alguna conclusión sobre esto que os está llegando, si verdaderamente está, a tu juicio,
posibilitando cambios en todo lo que llamamos medicina de precisión, medicina de seguridad, medicina basada en valor. Sin duda, la digitalización es algo que cada vez está coalesciendo más con la biomedicina, incluso con asistencial, como tú dices. En los últimos 2-3 años ha habido una explosión de soluciones basadas en inteligencia artificial, con distintas aplicaciones en biomedicina, desde la patología digital al análisis de historiales médicos para identificar patrones de comportamiento del paciente, de respuestas, de diagnóstico, de sintomatología, o incluso en el campo del diagnóstico por imagen, en que algoritmos son capaces de detectar patrones en imágenes de rayos X o escáneres que el ojo humano pues no es capaz de identificar. Incluso, ya que estamos hablando en el tema del COVID-19, también hemos estado recibiendo muchos trabajos describiendo algoritmos que son capaces de integrar información clínica del paciente, ya sea de datos de laboratorio, de imagen, para establecer pronóstico de la severidad de la enfermedad, que pueda ayudar a los médicos internistas un poco pues a gestionar mejor qué pacientes o a identificar qué pacientes necesitan pues unos cuidados más intensivos frente a otros que a lo mejor la sintomatología puede ser más leve. No creo que todas estas soluciones digitales vayan a reemplazar, ni mucho menos, al trabajo de los médicos, sino que van a hacer que su trabajo sea más efectivo. Van a ser herramientas para que los médicos puedan desarrollar otro tipo de tareas que no pueden ser reemplazadas por herramientas digitales. Claro, todo esto llevará su tiempo hasta que se implemente de forma rutinaria. Yo creo que estamos en los primeros compases de esta revolución digital en medicina. Será necesario que, por un lado, los médicos adopten y se fíen un poco, por así decirlo, de estas nuevas tecnologías y realmente vean un valor añadido en la información y en cómo estas herramientas pueden acelerar y mejorar su trabajo, y también de tipo logístico a la hora de estandarizar los modelos que se apliquen en los distintos escenarios, en los hospitales, la información que contengan, cómo se gestione y se integre esta información. Y en esto será muy importante la transparencia. En las publicaciones que nosotros recibimos describiendo algoritmos, insistimos mucho en que las bases de datos y los códigos que se utilizan para generar estos algoritmos se compartan de forma abierta para que estén disponibles a la comunidad científica y que así puedan ser validados y los resultados sean reproducibles, porque si esto no pasa, realmente entraremos en una crisis de confusión que realmente retrasará la implementación de todas estas soluciones en un ámbito clínico y puede ser muy perjudicial. Por lo cual, yo creo que estamos dando los primeros pasos, pero hay que ser cautos, hay que tener cuidado con cada paso que demos y hay que ser, sobre todo, muy transparentes a la hora de desplegar estas herramientas en el ámbito clínico. No quiero abusar más de tu paciencia, agradecerte, como no podía ser de otra manera, el tiempo que has estado con nosotros, y a todos ustedes, muchas gracias. Pues muchas gracias, Eduardo. Estoy encantado de haber estado con vosotros. Yo creo que es importante que las nuevas generaciones que vienen detrás empujando realmente tengan apoyo, tanto institucional como de gente que ha pasado por ese camino, y nada, estaré encantado de ayudar en todo lo que pueda. Muchísimas gracias de nuevo, Javier. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Ahora sabemos que la mejor forma de afrontar la incertidumbre es con el respaldo de la investigación y de la tecnología. No te pierdas el siguiente episodio de Ready for the Next Health.